Hoy en El origen de las especies veremos la historia de un joven estudiante que descubre que su primer auto es en realidad un alienígena que cambia de forma. No, no es ese joven, ni tampoco es ese auto. Este joven. Y este auto. Senko Roll es un cortometraje japonés creado por el mangaka Atsuya Uki. Y cuando digo creado, lo digo en serio. Este hombre no solo escribió y dibujó el manga original, también se encargó de escribir, diseñar, animar y dirigir la versión animada por su propia mano. La verdad, no me sorprendería descubrir que también hiciera el café, fuera el portero y distribuyera los paquetes en todo el edificio. Pero la verdad es que este hecho le da a Senko Roll una intención creativa muy definida, con un estilo muy único y claro. No es lo mismo tener a cientos de personas en un proyecto que hacerlo con un grupo pequeño, y a esta producción le sentó muy bien. Hablar de la historia de una obra tan corta es problemático. Cualquier cosa que se diga se adentra peligrosamente a la zona de spoilers, pero trataré de dar una idea general de la introducción. Senko Roll toma lugar en Japón, lo que no debería sorprender a absolutamente nadie. ¡Pero esperen! Este es un Japón asediado por monstruos alienígenas, lo cual tampoco es que sea nada nuevo. Lo curioso es la forma en que la población lo asume. Hay un extraño aire de indiferencia y apatía por parte de los ciudadanos. El gobierno no lo oculta, el ejército lo afronta como cualquier otra operación militar, y a los civiles no podría importarles menos. A nadie le importa un carajo los ataques alienígenas. Bueno, a nadie excepto a Yuki, que desde su primera escena muestra un ligero pero claro interés en los eventos, lo que crea un contraste y lleva a la trama a moverse. Más por casualidad que por iniciativa propia, Yuki termina descubriendo el secreto de su compañero Tetsu, siendo este secreto un alienígena glotón y polimorfo de nombre Senko. Y no, que no es Transformers. Como mencioné antes, si hay algo que invade al mundo de Senko Roll es un aire de indiferencia, y eso es la base de las interacciones entre el elenco. Las conversaciones son lentas y pausadas, las frases son cortas y secas, son momentos sutiles pero ricos en personaje. Esta misma apatía es la base del humor. Es en serio, nadie en este anime parece tener la capacidad de sorprenderse, y cuando tienes una premisa tan alocada como lo son por ejemplo las transformaciones de Senko, pero todo el mundo lo afronta con su mejor cara de póker, el contraste te saca unas buenas risas. Tetsu es el más claro exponente de esta mentalidad. No hay nada más que quisiera que librarse de Yuki, y su reacción por defecto ante todo es una de ligera molestia. Por el otro lado está su relación con Senko, que tiene tanto de simbiótica como de parásita. Senko es el principal punto de apoyo e interés para el joven, pero la misma naturaleza primaria de Senko hace que ambos tengan claro que hay un límite de la confianza. Sí, Senko puede parecer leal a Tetsu, pero no necesariamente es una lealtad a su ser, sino a su desempeño, y eso es algo que está en la cuerda floja. En el otro lado está Yuki, quien representa la curiosidad, aunque no la curiosidad excesiva y ofuscante que tienen los niños. Yuki tiene un claro deseo de conocer más acerca de Senko y los demás monstruos, pero no tiene la necesidad de vociferarlo cada 5 minutos. Es un personaje que se define por sus actos y expresiones, y Dios mío, sus movimientos son sutiles pero cargados de carisma. Yuki es un personaje que se hace querer sin necesidad de grandes ademanes. ¡Mírenla! ¡Es adorable! Un elemento muy interesante es el diseño de personajes. El anime nos ha acostumbrado a personajes de pelo morado, proporciones físicas imposibles y vestimentas extravagantes. ¿Para qué carajo son todos esos cierres? Aquí al contrario nos dan algo muy apagado. Todos los personajes tienen pelo oscuro, peinados sencillos que tienden a lo corto, y colores de ojos completamente comunes. Los mismos trajes lo reflejan. El blanco y el negro dominan el diseño de los uniformes. Todo da un toque de uniformidad y realismo que chocan fuertemente cuando metemos a Senko en la ecuación. Senko y sus equivalentes son abominaciones, monstruos de lo más macabro y grotesco, pero en sus proporciones y movimientos tratan de evocar un aire de ternura. El prevalente negro de los humanos se enfrenta al limpio blanco de los monstruos, y todo logra crear una identidad visual única. Los entornos por su gran parte siguen la idea de los humanos. Son detallados, pero mundanos, con colores oscuros y poca luminosidad. El principal problema de Senko Roll reside en su corto tiempo. Con menos de 30 minutos es difícil explorar y expandir en todos los temas que plantea. ¿Logra contar una historia autoconcluyente y disfrutable? Sí, pero igual queda la sensación de cómo habrían podido ser las cosas si tuviera más tiempo, o incluso si fuera una serie. Al mismo tiempo,
El hecho de que sea un producto tan corto hace que sea muy fácil de recomendar. Es el tipo de película que se puede ver en cualquier momento libre. No exige abrir un hueco grande en tu itinerario y al final deja una marca muy clara en el recuerdo. Como historia y como producto audiovisual, Senko Roll es un éxito y una efusiva recomendación a cualquiera que sienta la más mínima curiosidad. Y ya que estamos comparando historias de alienígenas, si me pusieran a elegir entre Michaela Baines y Yuki cualquier día de la semana, 24/7. Es adorable.